Hola, les presentamos el proyecto final de la materia de análisis de espacios sonoros en la especialización de producción musical de la Universidad de San Buenaventura. Objetivos del trabajo: conocer las características y cualidades acústicas de diferentes espacios sonoros, analizados por medio de protocolos de medición y respuestas al impulso. Elementos utilizados para la medición y el análisis: interfaz, globos como método de respuesta impulsiva, micrófonos para la medición y técnicas XY o RTF, cables y software de captura y análisis. Se utilizó la norma 3382 para la medición del pasillo del sótano de uno de los bloques de la universidad. Como primer paso se realizó una grilla basada en la norma, combinando fuente-micrófono de modo control en la que nos exige 2 posiciones de fuente mínima. Dividimos el lugar en distancias iguales, teniendo en cuenta que la altura del micrófono debe estar distanciada 1.5 metros del piso y de las paredes. Escogimos 3 posiciones de micrófono para las 2 posiciones de fuente, las cuales fueron los globos que utilizamos como método de respuesta impulsiva para obtener las respuestas al impulso. Se calibraron los micrófonos a nivel nominal y posteriormente se grabaron los impulsos en el software Audacity. En el lugar se grabó una guitarra con las técnicas XY y ORTF, que las explicaremos posteriormente. El tiempo de reverberación es un parámetro que se utiliza para cuantificar la reverberación de un determinado recinto. Se define como el tiempo que transcurre entre que se interrumpe la recepción directa de un sonido y la recepción de sus reflexiones. Habitualmente, para medir el valor se considera que las reflexiones finalizan cuando la intensidad en la que se percibe es una millonésima de su valor original, lo que equivale a 60 decibeles. La medición se realiza emitiendo un ruido corto y seco en el recinto y registrando cómo evoluciona la intensidad con la que se percibe. Este es el comportamiento del tiempo de reverberación de un recinto, donde se puede ver que el sonido de las reflexiones tiende a construir un sonido más fuerte que el directo, y por ende lo enmascara, y las reflexiones tardías tienden a ensuciar el sonido directo original. En esta gráfica se muestran los niveles de tiempo de reverberación ideales para la música, palabra y grabación de audio, de acuerdo a su tiempo en segundos y el volumen de la sala en pies cúbicos. La respuesta al impulso es la forma como reacciona un dispositivo a un impulso, una señal de muy corta duración. En la práctica, la respuesta al impulso de un recinto contiene información tanto temporal como espectral. Nos referimos a temporal como las reflexiones tempranas y la reverberación del mismo, y a la espectral a estos mismos parámetros temporales, pero analizados por bandas de octava. Calcular el tiempo que le toma a un sonido de caer 60 decibeles, o la distancia temporal entre el sonido directo y la primera reflexión, es relativamente fácil con un software de medición. Lo complicado es obtener una buena respuesta al impulso. Y para obtener una buena respuesta al impulso, es necesario que la fuente cumpla con las siguientes características: genera energía en todo el ancho de banda audible de forma equitativa, superar el ruido de fondo en al menos 45 decibeles SPL, ser omnidireccional. Los globos, por ejemplo, son la forma más fácil de generar un impulso, ya que estos contienen energía en un amplio rango de frecuencias. La medición del auditorio de la universidad fue por medio de respuestas al impulso, generadas por un dodecaedro ubicado en la tarima, que generaba señales sine sweep, y con diferentes posiciones de micrófono que la recepcionaban, ubicadas en el público. Ahora vamos a explicar cómo utilizar Audacity y Aurora para obtener la caracterización del lugar. Para obtener la respuesta al impulso utilizamos el software Audacity. Generamos una señal sine wave de 20 Hz a 20 kHz con un tiempo de 10 segundos y una amplitud de 1. Luego damos en OK y pueden observar que se tienen dos archivos de audio. El primero es el archivo con la señal sine wave
y el segundo es un filtro inverso, con el que se obtiene la respuesta al impulso. Luego silenciamos la señal del filtro inverso y ponemos a grabar con nuestro sistema. En pantalla podemos ver el resultado de nuestra grabación. Audacity nos graba una señal estéreo siempre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir esa señal estéreo en dos archivos monofónicos y eliminamos uno de los dos. Ahora nos metemos en generar y nos metemos en Aurora Convolver. Ahí seleccionamos el audio y el filtro inverso para generar nuestra respuesta al impulso. Damos clic en aceptar y en calcular y obtenemos de esta forma un archivo con los audios de los impulsos obtenidos. En este caso seleccionamos el impulso con la mayor amplitud, eliminamos las partes de audio que no nos sirven y podemos observar la respuesta al impulso. Hay que tener en cuenta que esta grabación la estoy haciendo con los implementos que tiene mi computador. Entonces, pues el archivo que obtenemos no es tan confiable. Ahora voy a añadir la respuesta al impulso de una medición que se realizó en la universidad para esta misma clase de un pasillo que queda en el subsótano. Esta medición se hizo con micrófonos de medición bajo el método de fuente impulsiva. A continuación vamos a escuchar la respuesta al impulso obtenida. Ahora con nuestro impulso seleccionado vamos a obtener los parámetros acústicos de la sala. Como podemos observar, el programa nos arroja una gráfica con diferentes parámetros acústicos, entre ellos el C50, el C80, el tiempo de reverberación inmediato, el T20, el T30, y en la gráfica podemos observar el tiempo de reverberación, que está aproximadamente entre 2,6 y 2,7 segundos. Ahora nos acercamos al programa Reaper, en el cual a través de la convolución podemos aplicar reverberaciones a diferentes archivos. En este caso utilizaremos una grabación de Beethoven que fue hecha en una cámara anecoica. Podemos observar nuestra sesión con todos los canales de la grabación. A continuación crearemos dos canales de audio a los cuales le vamos a aplicar un plugin que realiza la convolución. Cada uno de estos canales va a tener una respuesta al impulso diferente. El primero va a tener la respuesta al impulso que se midió en el pasillo del sótano de la universidad. El segundo tendrá la respuesta al impulso del Auditorio San Francisco de Asís. Ahora procedemos a cargar el plugin en cada uno de los canales que acabamos de crear. El plugin se llama Reverb. En él tenemos que cargar el archivo con la respuesta al impulso. Seleccionamos el archivo, damos a aceptar y tenemos la opción de modificar los parámetros que aparecen en pantalla para cambiar la reverberación. Ahora seleccionamos todos nuestros canales de audio y hacemos un envío hacia los canales que tienen el plugin de la convolución. Ya teniendo nuestros envíos realizados, seleccionamos cada una de nuestras reverberaciones y le cambiamos los parámetros según como queramos. Observar el cambio entre la señal limpia, la señal con la reverberación del pasillo
y la señal con la reverberación del Auditorio San Francisco de Asís. La técnica volume lane es una técnica par coincidente. Este sistema de colocación de micrófonos se usa para lograr una grabación estéreo. Esta técnica consiste en la colocación de dos micrófonos bidireccionales formando un ángulo de 90 grados, de modo que los diafragmas de ambos micrófonos coincidan sobre un eje imaginario. Esta técnica ofrece grandes ventajas debido a que entrega una reverberación uniforme, también proporciona una localización definida y una excelente sensación de profundidad. El principal inconveniente de esta técnica es que solo funciona bien en lugares amplios, siempre y cuando no se presenten señales fuertes en los lados del par estéreo. A continuación, vamos a escuchar una grabación realizada en el Auditorio San Francisco de Asís de la Universidad San Buenaventura de un grupo de cuerdas. La técnica ORTF estéreo, llamada así por ser ideada en la Oficina de Radiodifusión y Televisión Francesa,
Es muy apropiada para reproducir señales estéreo muy similares a aquellas que usa el oído humano para percibir información en el plano horizontal. Esta es una técnica par semicoincidente. Se le llama así ya que los micrófonos son puestos lo suficientemente cerca de manera tal que sean coincidentes para las bajas frecuencias, pero lo suficientemente separados para tener un retardo apreciable entre ellos, para la localización de la fuente sonora en altas frecuencias. Esta se construye con dos micrófonos cardioides orientados hacia afuera, en la línea central con un ángulo de 110 grados y una separación de cápsulas de 17 centímetros. Esta técnica de microfonería estéreo me parece muy interesante, ya que al momento de la captura nos ofrece un sonido cálido y un sentido de localización preciso. Con esta técnica o RTF también se crea una sensación de escucha binaural combinada con una sensación de profundidad. Par espaciado. Para esta toma estereofónica se utilizaron dos micrófonos idénticos y separados horizontalmente y de forma paralela a una distancia entre 1 y 3 metros. Se utilizó la regla 3:1, que consiste en que la distancia entre micrófonos debe ser al menos el triple de la distancia que hay entre la fuente y dicho transductor. En este caso la fuente era el grupo de cámara que interpretaba música clásica, grabados en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura. Una cualidad de la técnica es que mientras mayor sea la distancia entre micrófonos, mayor es la amplitud estéreo. Sin embargo, si la distancia es muy grande, se producen retardos muy largos, lo que se denomina efecto ping-pong. Los más populares son los omnidireccionales para producir un retardo, pero con capturas iguales en izquierdo y derecho. Se usan cardioides para diferenciar las capturas de izquierdo y derecho. Cuando hay una separación mayor a 12 pies, muy común en fuentes sonoras anchas, se debe colocar un tercer micrófono para anular el efecto ping-pong. Esta técnica realiza una imagen estéreo desenfocada, por lo cual es difícil la localización del L y R. Se usan cardioides para diferenciar las capturas de izquierdo y derecho. Cuando hay una separación mayor a 12 pies, muy común en fuentes sonoras anchas, se debe colocar un tercer micrófono para anular el efecto ping-pong. Esta técnica realiza una imagen estéreo desenfocada, por lo cual es difícil la localización del L y R. Cuando se desea convertir a mono, puede producir cancelaciones de fase de uso común para fuentes sonoras grandes con numerosos instrumentos. Los micrófonos a usar deben tener el mismo patrón polar. Los instrumentos en el centro producen señales idénticas en L y R. No es muy útil para fuentes sonoras pequeñas al producir problemas en fase. Es una técnica de grabación en la cual se usan micrófonos omnidireccionales distanciados aproximadamente a 50 centímetros y en algunos casos con micrófonos cardioides lo más paralelos posibles. Ahora vamos a escuchar la grabación hecha en la universidad con esta técnica.